quiero enmarcarla en dos intereses. Por un lado, hace parte de mi trabajo de maestría en filosofía en la Universidad Nacional. Por otro lado, hace parte también de un interés que hemos tenido pues, trabajando en la Universidad Pedagógica precisamente en cómo sería una enseñanza de la filosofía desde la Universidad Pedagógica, por supuesto, cuando introducimos tecnología. Ahí nos hemos detenido muchísimo en una reflexión de la filosofía de la técnica antes de lanzarnos a una enseñanza de la filosofía por entornos virtuales, como lo denominamos allá. Y bueno, estamos en la etapa ya de enseñar muchísimos entornos después de una reflexión muy profunda sobre la técnica. En esos dos contextos, pues llegué a la figura de Bacon precisamente indagando un poco sobre los fundamentos filosóficos de la técnica, sabiendo por supuesto que muchos de los fundamentos modernos sobre la técnica ya han sido revisados. No obstante, pues precisamente ante la pregunta de qué significa para nosotros la técnica, qué carga valorativa tiene, culturalmente también, pues valió la pena ir a mirar qué carga valorativa ha tenido y qué carga valorativa, con qué carga valorativa la hemos recibido. Ahí fue entonces que llegué a Bacon. Estudiando Bacon, me centré sobre todo en la idea de saber es poder. Bacon pues, es un autor reconocido por algunas ideas muy concretas. Una es la sentencia de saber es poder, otra es la idea del dominio sobre la naturaleza, la cual hoy tanto, o la cual hoy tanto criticamos. Otra es aquella teoría de los ídolos pues, que desarrollan el Novum Organum. Quise entonces centrarme en esa idea de saber es poder en Bacon y tratar de entenderla, tratar de comprender pues qué quería o cuál era la idea que tenía Bacon al hablar de un saber operativo que termina, al parecer termina llevándonos a ciertas catástrofes en el siglo XX. Quisiera recordar que las guerras mundiales, por ejemplo, Horkheimer y Adorno, dicen que el germen de las guerras mundiales es Bacon cuando propone el saber operativo. Dice que ese dominio sobre la naturaleza se trasladó al dominio del hombre sobre el hombre y que por lo tanto todos estos desastres del siglo XX se los debemos a Bacon. También en otra corriente muy común, culturalmente y filosóficamente hablando, el desastre natural en el que nos encontramos hoy, el desequilibrio pues, en nuestros recursos naturales, se lo achacamos al desarrollo de la técnica que tiene su raíz en la modernidad. Dado ese contexto, dije, bueno, vamos a ver si no es cierto que a Bacon le tenemos que achacar todos esos males, ¿no? Hace 400 años escribió y todavía venimos culpando de esos asuntos. Hay un rastreo bibliográfico para mostrar que efectivamente estamos culpando en gran medida a Bacon de eso. Yo sé que me someto pues a críticas, al intentar decir, oiga, no, bajémosle a la crítica. En parte yo sí creo que hay gran responsabilidad nuestra y después de estudiar este tema llego a la conclusión que quizás sea anacrónico culpar a Bacon de todo lo que está pasando. Entonces esta ponencia es sobre eso. En últimas, a este proyecto moderno de la técnica debemos culparlo de todos nuestros desastres, o como dicen algunos autores, de todo ese desarrollo ideológico, la instrumentalización social, el desastre natural. Bueno, en esa idea de saber operativo uno puede encontrar, no solo en Bacon, sino también en sus intérpretes posteriores, tres grandes interpretaciones. Una primera interpretación tiene un énfasis muy fuerte en consideraciones epistemológicas. Saber es poder se interpreta desde la epistemología. La segunda interpretación tiene su centro, su fuerte, en consideraciones políticas. Saber es poder quiere decir que el que tiene conocimiento es poderoso. La tercera interpretación, que es menos desarrollada también por la idea moderna de la autonomía de la filosofía y por supuesto por los fenómenos de la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX de desechar consideraciones religiosas del discurso filosófico, por eso no ha sido olvidada, pero esa tercera interpretación señala
que la sentencia saber es poder es una manera de vivir éticamente el mundo, y que esa manera de vivir éticamente el mundo, Bacon la está tomando de la religión. Bueno, voy a detenerme en cada una de estas interpretaciones y al final intentaré hacer un balance de cómo entiendo yo el problema de la interpretación de Bacon. La interpretación epistemológica, digamos, empieza a ser tenida en cuenta muy fuertemente en el siglo XIX. Después de la muerte de Bacon nace la Royal Society, muchos de ellos se separan de Bacon, y hay un olvido de la postura epistemológica baconiana que vuelve a surgir en el siglo XIX, precisamente con el interés en el tema del método inductivo. Hay varios autores en el siglo XIX que empiezan a desarrollar la idea del método inductivo como método científico y en ese sentido recuperan a Bacon y empiezan a leer a Bacon como el gran promotor de la ciencia. Esa lectura epistemológica después en el siglo XX se vuelve en contra de Bacon. Si en el siglo XIX se le alababa por ser el promotor de la inducción como método en filosofía y en ciencias en general, autores como Popper, por ejemplo, y Coiré desechan a Bacon completamente. Bajo la siguiente crítica, Bacon señalaba que para ser filósofo natural debía uno dejar sus prejuicios. Uno no debía ponerle conceptos al mundo natural, sino que uno debía dejar que el mundo hablara, y el trabajo del científico, hoy en día científico, en ese momento filósofo natural, era registrar lo que la naturaleza iba mostrando. Ahí nace la idea de experimentos. Había que dejar hablar a la naturaleza, y el filósofo lo que tiene que hacer es registrarlo, no tiene que ir a ponerle sus categorías. Popper, por un lado, le dice a Bacon, no señor, la ciencia está hecha de hipótesis, en la ciencia hay abducción, en la ciencia se mezcla la imaginación del científico, y por eso su método inductivo, que en algún momento trató de quitar todas esas preconcepciones del investigador, por eso su método no sirve en la ciencia. Popper, un gran epistemólogo del siglo XX, indiscutiblemente, desecha a Bacon de la ciencia. Coiré, por su parte, critica a Bacon, le dice, mire, toda su ciencia lo único que hace es llevarnos a hacer aparatos. Todo su proyecto científico lo llama así, ciencia de ingenieros. ¿Por qué? Porque todo lo que le interesa a ustedes es tener conocimiento para hacer aparatos. Y eso no es la ciencia está relacionada con la búsqueda de la verdad, etc. Estos dos autores entonces descartan completamente la propuesta epistemológica de Bacon en el siglo XX. Vamos a ver por un momento en qué consiste entonces la propuesta epistemológica de Bacon, ya sabiendo como el panorama interpretativo con el que nos encontramos hoy. La interpretación epistemológica señala que saber es poder, sintetiza cómo comprende Bacon el saber. Denota un tipo de saber que no busca esencias, sino modos de operar. En efecto, conocer es poder producir un fenómeno natural, ahora en condiciones artificiales. Esa interpretación o esta manera de entender el saber en Bacon se sustenta en la noción de forma. Bacon entiende el conocimiento de la naturaleza no como el descubrimiento de esencias dentro de un esquema clasificatorio de los seres heredado de la escolástica, sino como el descubrimiento de las acciones, operaciones o leyes por las cuales un fenómeno es producido. A estas leyes las denomina forma. Mejor habría que decir que entiende las formas de la naturaleza como operación. En ese sentido, el conocimiento de las formas tiene tanto que ver con la verdad como con la práctica. Cito a Bacon. Conocer las formas es haber comprendido la unidad de la naturaleza en medio de las materias más semejantes y por consiguiente poder descubrir y producir fenómenos y operaciones hasta aquí desconocidos. Así pues, del descubrimiento de las formas resulta una teoría verdadera y una amplia práctica, según la cita. La interpretación epistemológica centra su atención en una nueva comprensión de la materia, heredada del atomismo y que conduce al mecanicismo moderno, la cual Bacon expone de modo tal que a su vez marca una nueva comprensión del saber. Desde este punto de vista, el saber, es decir, el descubrimiento de las formas, es a la vez reproducir un fenómeno, pues en último término, en la reproducción del fenómeno
se encuentra la prueba de que se ha alcanzado la forma o se ha alcanzado la verdad.